Señores, estamos poniendo la mañana en camino. La música que suena ahora acá en el 98.7 tiene que ver con Los Tontos. Para cuidar a mi familia y mi casa, confío en la empresa con más experiencia. SEA Sociedad Anónima. Seguridad en automatización, cercas eléctricas, rejas y aberturas a control remoto. 2-601-2611. seaportones.com. Con nosotros, lo dijimos más temprano, Mauricio Rodríguez, el periodista, escritor, docente. ¿Cómo andas, Mauro? Buen día. Un gusto, Ale, como siempre, de conversar contigo. Bueno, me imagino que estás tristón, sí, no sé, por decir algo, ¿no? Sí, sí. Ante la muerte de Renzo Teflón, ya nos vas a contar de tu vínculo con él. En todo caso, si lograste llegar a él desde, me imagino, de dos perspectivas. La profesional, la que tiene que ver con la intención de escribir un valioso libro que yo tanto elogio cada vez que puedo en la noche, el rock uruguayo post-dictadura 82-89. Bueno, recordás, Mauricio, que hicimos un programa especial sí, acá, ¿verdad? Bueno, sí, muy lindo programa. Con los contenidos del libro y de alguna manera posibilitando que hiciéramos cierta recorrida musical. Y si bien la muerte sobreviene y siempre provoca dolor, pena, tristeza, también era el desenlace esperado porque estaba muy grave, ¿no? Sí, Tenía un cáncer muy grave, ¿no? Totalmente. Muy serio. El desenlace era irreversible, se había confirmado unas semanas atrás, lo que creo que fue sorpresivo para todos, los que estuvimos de alguna manera cerca en este proceso final, y los que no, fue lo rápido que se produjo, porque en las últimas semanas se estaba hablando, bueno, de una situación delicada, irreversible, pero con una proyección de un tiempo mayor, digamos, ¿no? Incluso se estaba analizando alguna vuelta para cuidados paliativos en su propia casa. Se manejó hace un par de semanas la posibilidad de darle el alta y fuera para su casa con cuidados paliativos y gente que lo acompañara, pero la realidad es que en esas vueltas él tuvo un decaimiento importante la semana pasada, que empezó por una insuficiencia respiratoria y que casi que en pocas horas se terminó falleciendo, ¿no? Estaba en los días previos empezaste a organizar una subasta a propósito de objetos vinculados a él, a Los Tontos, que tú tenías, porque las tenías nomás. Sí, creo que alguno de ellos te lo regaló el propio. Sí, yo tenía varias cosas que me había regalado él, cosas que tenía yo por mi propia historia personal y periodística, a propósito del libro que tú comentabas, pero hay una que tiene un valor simbólico muy especial y emotivo, que fue la recordada latita con la cual el segundo disco de Los Tontos se presentó en sociedad. En este caso, la latita que incluía el cassette. El cassette, ¿no? Adentro, exactamente. Que fue una idea muy original, que en aquel momento causó una conmoción, porque era absolutamente atípico. Obvio. Una movida de marketing absolutamente creativa desde donde se lo vea. Y bueno, y yo estaba escribiendo un libro que el propio Renzo me invitó a hacerlo juntos, a cuatro manos, de alguna manera su historia de vida, su historia artística, reflexiones musicales. Renzo le gustaba mucho analizar y comentar sobre música, además de hacerla. Y casi todo el año pasado estuve yendo sistemáticamente a su casa una vez por semana, nos encontramos, prendía el grabador y bueno, obviamente con la característica de la personalidad de Renzo, había de todo, ¿no? Desde chistes, recuerdos, cuestionamientos obviamente al sistema y a la producción discográfica que él tenía ciertos reparos, y que fue lo que llevó de alguna manera a que se alejara del circuito. Y ese ida y vuelta con Renzo de casi un año estaba pensado justamente para la segunda parte de este año, ¿no? Y cuando terminamos allá por diciembre, hicimos un corto por las fiestas y el verano y todo lo demás. Yo empecé a pasarle los primeros capítulos y estaba muy contento con eso. Todo el tiempo me decía, bueno, ahora mándame el siguiente, estaba muy entusiasmado. Y en esas idas y vueltas que me entero que había tenido un percance de salud importante, y bueno, lo que ya más público de este desenlace que terminó esta semana, ¿no? Él estaba mal, además, económicamente. En realidad, ¿tiene dificultades o mitad de la tabla como tanto? Yo creo que mitad de la tabla, por lo menos por lo que lo que veía en su entorno. Porque el asunto de la subasta que organizaste, a mí me derramó en mí se me derramó esa idea, pero a lo mejor... Yo creo que, bueno, a propósito de la muerte de Renzo, se ha disparado, sobre todo en las redes sociales, en algunos programas, justamente cómo sucede, y Renzo podría incluirse eventualmente en esa lista, de tantos artistas que le han dado tanto a la cultura nacional, cómo terminan de pronto en algún contexto mal económicamente, olvidados, con dificultades de salud y de asistencia financiera. Se estaba, en el caso de Renzo, tratando de dar alguna ayuda por parte del Estado. Agau también apoyó desde su lugar. Y la subasta, en realidad, lo que se generó fue una cosa casi curiosa. En una de las visitas que yo le daba a Renzo en el Hospital Español, donde conversamos durante un largo rato, en un momento le digo, bueno, Renzo, pensemos algo, pensando, como lo decía recién, en su alta y en su ida a su casa, y bueno, que allí va a estar acompañado
acompañado por alguien especial. Iban a continuar además, supongo. Sí, con el tratamiento. Y no, pero con lo que estaba haciendo contigo. Sí, por supuesto, que de hecho era muy, muy gracioso porque yo entraba a la sala a visitarlo y tenía casi una muletilla que me veía y decía, Mauricio, ¿y el libro? Como diciendo, bueno, no me olvido que estamos haciendo el libro. Y digo, sí, sigo trabajando, Renzo, y esas, ahora que el escenario cambió completamente, es mi compromiso y mi palabra con él. Pero te decía que lo de la subasta, una de las tardes que lo visité, le digo, bueno, ¿qué te parece si la latita que me regalaste, que para mí tiene un valor emotivo muy importante, porque me remite automáticamente a mi adolescencia, ¿no? Año 87, 88, la pongo a subasta. ¿De qué año sos tú? 71. O sea, todo el movimiento me agarró siendo adolescente. Y le digo, pongo la latita a subasta, a consideración en las redes sociales, a consideración del público, y así se obtengan 100 pesos que vaya para tu cuidado. Y se rió mucho, le causó mucha gracia, le digo, dale, vamos arriba, me dice. Yo llegué a mi casa, le saqué una foto de la latita, la puse en las redes, y lo que pasó después fue algo realmente maravilloso, porque no solamente que la gente empezó a subastar por la latita, que además iba acompañada por una tarjeta de presentación muy curiosa que tenían los tontos. Los tontos era su tarjeta de presentación oficial, porque en aquel momento no había teléfono celular, ni red, ni nada por el estilo. Uno lo que tenía que hacer, el productor, era hacer una tarjeta y llevarla con el teléfono de contacto para contratar a los tontos. Puse las dos cosas a subasta, y no solamente la gente empezó a ofrecer dinero, sino que mucha gente se arrimó y dice, bueno, acompañar la subasta con esto. Aparecieron 2 latitas más, una bandera de la legendaria El Dorado 100.3, ¿no? La FM que escuchábamos todos en aquel tiempo. Ombú, el dibujante, ofreció 2 dibujos originales de caricaturas de Renzo para subastar, discos de Amables Donantes, discos de Los Estómagos, el último disco de Renzo que salió en enero, Unknown, desconocido en inglés, que es su último trabajo solista. Bueno, se formó una especie de combo donde empezó a haber una avalancha de gente que ofrecía cosas para subastar y de gente que quería comprarlas con el objetivo, por supuesto, de ayudar a Renzo, ¿no? Es más, paradójicamente, diste cuenta de eso en los hechos horas antes de su muerte, ¿no? Claro, de hecho la subasta se cerró el domingo, con un resultado, si lo miro desde ese punto de vista, absolutamente exitoso e inesperado. Si armo todo el combo de lo que se recaudaría por esa acción, fueron más de 25.000 pesos. Cuando yo con Renzo probándole, bueno, si sacamos 100 pesos con esto, ya festejamos. Y fue muy, muy realmente... ¿Y ese dinero dónde está? Bueno, quedó en una especie de stand-by, y lo que estuve hablando con el hermano de Renzo y con la gente, que esto es justo decirlo, yo, si se quiere, fui la cara más visible, pero no era el único. Había mucha gente acompañando a Renzo con otras Bueno, movidas. Pero el puntapié inicial lo diste, también eso es cierto, ¿no? Quiero citar, y no quiero olvidarme, que Hugo Gutiérrez, la gente de Radio El Aguantadero, está organizando un recital que justamente tenía como objetivo recaudar fondos para el 12 de mayo. Y la otra persona que se iba a acompañar, que también está pasando por un quebranto de salud, es Juan Facchini. De San Germán. De San Germán, exactamente. Y bueno, entonces el objetivo ahora quizás cambie, estamos evaluándolo con este equipo de trabajo que se formó de alguna manera, destinar el dinero que en principio iba a ser pensado para Renzo, y hay que conversar con los que están involucrados, finalmente capaz que se destine a Juan Facchini. De hecho, el hermano de Renzo me dijo anoche, durante el video, dice, a Renzo le hubiera encantado que se ayude a otro músico, a un colega, digamos, ¿no? Entonces, ese fue el proceso. Lamentablemente no llegamos porque Renzo se nos fue mucho más rápido de lo que pensábamos, pero como dijo Tabaré Couto, amigo de Renzo, que estuve también en contacto anoche con él, y que está en Chile y estuvimos hablando un rato, lo que queda de los artistas es su música, y la mejor forma de homenajearlos es escucharlo, ¿no? Me gustaría hablar de eso, justamente. Renzo murió con 55 años. 55. Y formó parte, bueno, es uno de los protagonistas de tu libro, ¿no? Los Tontos obviamente tienen un lugar, un capítulo especial, muy subrayado en aquel movimiento. A propósito de la repercusión que ha provocado la muerte, bueno, he podido, no lo he seguido tampoco con altísima profundidad, he visto como que hay distintas reacciones. Bueno, la del dolor, la del nexo, ¿verdad? El hilito ese que finito pero no se corta mucho y te lleva un momento de tu vida, y por lo tanto pasa tal o cual artista a ser más o menos valorado en función de qué significó de lo que te pasó a ti, en determinado momento de la vida. Y totalmente. Eso es natural, maravilloso, ¿no? También la música cumple ese rol. Y también he advertido como una muy subrayada cantidad de mensajes que hablan de la injusticia que significa que una vez una persona muerta recién sea reconocida, aplaudida. Y yo sobre eso quiero decirte que es casi como una cosa que la tengo definida desde hace mucho tiempo. Podré cambiarla. Digo que a veces aplica el reproche, y tampoco deberíamos sorprendernos tanto ante lo que es natural. Quiero decir, de verdad, vos reflexionás de otra manera cuando sabés que pasó lo
irrecuperable, que tiene que ver con la muerte. ¿Estamos de acuerdo? Entonces digo, tengo la sensación que tampoco tenemos que rasgarnos tanto las vestiduras por algo que es natural. Y sí, vos pensás un poco más en tu abuelita cuando la abuela murió y de pronto estuviste la semana pasada con ella y no le diste los mimos suficientes. Esa es la historia del bicho humano, ¿no? Sí, es parte de nuestro ser. No tendría por qué ser distinto en el caso de los artistas y en el caso de Renzo. Sin embargo, también advertí que a pesar de que de ese porcentaje de hecho más o menos natural, hay otro como de quizás exagerada orfandad o desinterés, ¿no? Ante lo cual, siempre me pregunto, siempre me lo pregunto casi en forma políticamente incorrecta, si esa actitud uno se la puede responsabilizar al público en general, a los medios en particular, a veces al propio artista. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Te voy siguiendo perfecto. Desde ese lugar, ¿no? Para complejizarlo un poco más. Primero, ¿por qué la figura de Renzo es importante, es valiosa y merece ser conocida, recordada y difundida? ¿Y por qué se ha dado esa especie de casi ostracismo del que fue, llamémosle, víctima o provocador? Sí, totalmente. Yo creo que tú has silvanado varias cuentas de un largo collar que todas tienen su argumentación a favor y en contra, y es una mezcla de todo, ¿no? Primero que nada, creo que Renzo, por lo menos es una opinión muy personal, fue, es y será un gran artista. Eso, por lo menos de mi visión, queda fuera de toda discusión. Porque también hubo en esa ida y vuelta, sobre todo en las redes, donde se genera ese caldo de cultivo de ida y vuelta, también se empezó a cuestionar en algún punto. Alguien apareció diciendo que no era tan bueno como se quería hacer ver, qué sé yo. Obviamente una opinión totalmente respetable, que yo personalmente no comparto. O sea, el primer punto es, Renzo fue, es y será un gran artista. ¿En qué sentido? ¿Porque era un gran compositor? ¿Porque era un gran músico? ¿Porque tenía mucho para decir? Si tuviera que poner un título, fue un gran innovador. Y lo resumo en esto, o sea, yo creo, lo he dicho en alguna otra nota y también se lo he escuchado decir a algunos colegas, yo creo que Montevideo no estaba preparada para Los Tontos en aquellos años, porque se le cuestionó, y de hecho el duro tramo del segundo Montevideo Rock, donde fueron abucheados y apedreados y qué sé yo, en parte tuvo que ver porque supuestamente hacían música divertida, pop, liviana, ligera para usar exactamente, y no tenía contenido, no tenía mensaje, que era lo que se exigía. Obviamente con ese vínculo muy estrecho que se generó en aquella movida con el canto popular, que era la gran movida musical de aquellos años. Bueno, la falta de contenido, la falta de mensaje, ¿no? De compromiso. Por ejemplo, ese reproche, yo lo recuerdo, también fui protagonista de aquellos años, era el que, grosereándolo todo y llevándolo al extremo, el que el canto popular le hacía al rock, exactamente, ¿no? Música foránea, que hasta pro-imperialista, porque en realidad hace saltar a la gente, pero sin contenido. Pero, sin embargo, este maltrato, el que se recibió Los Tontos, no era por el canto popu, era en el marco de un festival de rock. O sea que en la interna del rock también estaban esas tiranteses de algún modo, ¿no? Pero aparte, conecta directamente, y es al punto donde quiero llegar, que tiene mucho que ver con esto que tú decías de los comentarios que se ven en las redes y todo lo demás. A Los Tontos, y Renzo siendo su figura principal, no se le perdonó el éxito. Porque para quienes no lo recuerden, y reflejamos un poco la situación, y lo decía yo hablando con algunos colegas en estos días, Los Tontos fueron muy exitosos en muy poquito tiempo. Y cuando hablo de éxito genuino y medible. Fueron doble disco de oro, grabaron rápidamente su segundo y tercer disco, fueron a tocar al exterior, tuvieron su propio programa de televisión, cosa que hoy podría llegar a ser un poquito más naturalizado, porque obviamente las figuras, los medios de comunicación tienen cierta apertura. Ayer creo que fue Álvaro El Curi, que el psicólogo columnista de este programa, que a Renzo además lo conoce desde muchachitos, porque eran vecinos, pero me recordaba que tuvieron un programa de televisión. Totalmente, sí, pero aparte un programa de televisión que tuvo varias virtudes. Primero que nada, que ser casi un adelantado en ese momento. Segundo, que rompían todos los esquemas porque, por ejemplo, para ubicar un poco en el escenario a quienes nos escuchan, hacían las entrevistas tirados adentro de una bañera. Y además, y el gran valor que tuvo ese programa, fue de invitar a todos sus colegas a tocar. Entonces, una generosidad
que obviamente era, hoy, visto más de 30 años después, tiene que ser destacado. Y volviendo a lo que decía al principio, yo creo que todo ese combo fatídico para la suerte de los tontos, que lo podemos resumir... Lo que cualquiera pudo haber dicho que era una excelente noticia, terminó siendo para ellos algo así como la lápida. Exactamente, porque no se perdonó el éxito. Yo creo que esa es la explicación fundamental, que además, no solamente no se perdonó, sino que pasar del cuestionamiento, que podría ser respetable, a la agresión, significó para el caso de Renzo, para los tontos en particular y en general, pero para el caso de Renzo, un momento clave de su vida personal y su vida artística, porque él me lo dice en la entrevista que le hice para el libro La Noche que tú comentabas al principio. Tuve una larga charla con Renzo, fue nuestro primer encuentro mano a mano de muchos, que por suerte... No lo conocías. No lo conocía personalmente, y logramos una buena química en esa charla, se emocionó varias veces, y recordó con dolor, y explica que en realidad ese incidente fue la lápida de los tontos, ¿no? Porque él no se explicaba, lo contó incluso en unas entrevistas que dio en los últimos tiempos, reiteró el recuerdo en el sentido de decir, yo me fui, me alejé del escenario, me bajé, me puse a llorar porque no entendía por qué no podíamos tocar. Recordemos, para que no quede la gente afuera, los más grandes y los más chicos, en el marco de un festival de rock. Montevideo Rock, el segundo, en febrero del 88, en el momento que los tontos, en el mejor momento de los tontos, ¿no? O sea, ya tenían su programa de televisión, habían grabado su segundo disco, habían tocado en Chile, estaban en la cresta de la ola absoluta, y reiteramos, en un camino recorrido en apenas 3 o 4 años, no mucho más que eso. En su mejor momento, cuando suben al escenario del Francini, el Parque Francini, que fue el estadio donde se hizo el festival, la segunda versión del Montevideo Rock, en el momento que empiezan a tocar, empiezan a buchearlos primero, después a tirarle monedas, piedras, limones, ¿no? De todo un poco, ¿no? Escuché que una de las razones podría encontrarse que estuvo como mal programado, que estuvo mal armada la grilla y que eso pudo haber incidido. Sí, hay muchas cosas que pasaron a ser pegados leyenda. Después los estómagos, creo, ¿no? Exactamente. Lo que pasó, básicamente, es más allá de las explicaciones que uno pueda después del tiempo encontrar, Renzo entendió en su momento, me lo dijo también en su momento, que se generó por parte de cierta movida interna del propio rock, esta especie de contratontos, ¿no? No aceptando básicamente el éxito que tenía. Después también la leyenda se tiñó de que aparentemente una banda de rock pesado había ido al programa a grabar, y finalmente el programa no lo pasaron. Entonces, supuestamente los seguidores de esa banda entendieron que era una especie como de censura. Entonces, también por ahí viene parte de la leyenda. La realidad es que fueron apedreados, abucheados, le tiraron monedas. De hecho, salió una nota en el diario El País a los poquitos días de ese recital, y Renzo y el resto de los integrantes, los tontos, se lo tomaban con humor, diciendo, bueno, al que quiera venir a recogerte, tenemos 2 kilos de manzana, 3 kilos de naranja, y 3 kilos de monedas de $1, ¿no? ¿Eso también fue un antes y un después hacia la interna o no, del propio grupo? Porque ellos se terminan dividiendo, sí, en realidad, y la sensación es que no se dividen bien, ¿no? No, en realidad, se separan bien. La separación fue en malos términos, por poner un titular. Renzo cuenta que cuando se aprestaban a grabar el tercer disco, que incluso lo iban a grabar en Buenos Aires, que había toda una movida en torno a ellos muy interesante y una apuesta empresarial, si se quiere, de parte de la discográfica, empieza a haber desavenencias entre él y Leo Baroncini, el baterista, por qué camino artístico seguir, ¿no? El baterista, que además era... El baterista de Los Estómagos en su momento, que de hecho por eso apeló a un seudónimo, Trevor Podargo, en su momento, para poder tocar en ambas bandas. Y lo cierto es que en realidad, siempre según la versión de Renzo, esas desavenencias desde el punto de vista artístico, no hubo una apuesta en común por dónde debería ir la banda. Renzo apostaba a seguir creando de manera distinta, a innovar, a buscar nuevos caminos artísticos, y reitero, siempre según el testimonio de Leo, de Renzo, Leo quería ir por el lado de, bueno, ya que esto funcionó, sigamos por acá, es exitoso, la gente le gusta, ¿para qué ir por otro lado? Entonces, es ida y vuelta. ¿Para qué correr riesgos? Exactamente. Entonces, lo que pasó fue que grabaron efectivamente en Buenos Aires, en un muy mal ambiente. Renzo se lo tomó casi como un trabajo, le puso poca alma, digamos, por decir de alguna manera. Y bueno, después el disco finalmente, cuando está a punto de editarse y se va a firmar el contrato, Renzo, en una reunión un rato antes de juntarse con Alfonso Carbone, que era el director artístico del sello Orfeo, dice que no va a grabar el disco. Y ahí se genera una discusión en el bar de la esquina, a la vuelta del Palacio de la Música, y cuando se abre la puerta de la oficina de Alfonso Carbone, se encuentra que de los 3 tontos solamente había 2, porque Renzo decidió dar un paso al costado. Esa es el testimonio, del recuerdo de Renzo, y ahí empieza una carrera solista, al margen casi que de toda la movida del sistema, como se suele decir habitualmente, con idas y vueltas, un intento de reflotar los tontos allá por los finales de los 90 con otra agrupación, otra formación, que no tuvo mayor
trascendencia, Los Tontos Descafeinados, y después una producción propia de Renzo, que él me lo cuenta en esas conversaciones que tuvimos sobre todo el año pasado, y dice, yo nunca dejé de hacer música y tuve casi la obsesión de registrar todo lo que hacía, ¿no? O sea, grababa, se montó un búnker. Para quienes no saben, Renzo era un gran dominador de todas las cuestiones electrónicas, informáticas, de computación, de sistemas. Todos sus equipos se los armaba él. De hecho, en muchas de las charlas que yo fui a la casa el año pasado, muchas veces me decía, mirá, me acabo de comprar tal o cual micrófono, desarmaba su guitarra, su bajo, lo volvía a armar con sus propios micrófonos, la tuneaba, como se dice ahora, armaba su propio equipamiento. Él le gustaban mucho los gatos y todo su equipo tenía un loguito de un gato. Le llamaba la volqueta, ¿no? a su centro de estudio, ¿no? Sí. Y bueno, él hacía todo, ¿no? Una especie de luthier de avanzada. Y bueno, grabó mucha música todo este tiempo y por suerte a fines del año pasado y particularmente en enero de este año, hubo una gente que se acercó y editó ese trabajo, Unknown. ¿Y qué pasó con ese con ese desconocido? Con ese desconocido, es un disco ecléctico que yo invito a escucharlo, a adquirirlo, comprarlo y escucharlo, porque creo que es un resumen perfecto de lo que fue Renzo en los últimos 10 años, ¿no? Un creador innato que todo el tiempo estaba arriesgando, buscando, buceando por nuevos caminos de la creación, no solamente desde el punto de vista de las letras, sino desde el punto de vista de la propia música, ¿no? Y volviendo a lo que decía al principio, y esto me parece interesante decirlo, las letras de Los Tontos, que en su gran mayoría, sobre todo el segundo disco, eran casi íntegramente de Renzo. Hay cuestionamientos sociales, hay denuncia, hay crítica, hay todo lo que se decía que no había. Escuchen El Gerontocida, escuchen Ana la del Quinto. Vamos a escuchar algo de eso. No sé si, a ver, que tenemos ahí una lista de temas. ¿Cuál nos proponés? ¿Cuál te gustaría escuchar ahora? Ana la del Quinto. ¿La tenemos ahí? Ana la del Quinto. Los Tontos tuvieron luego de la disolución tuvieron un disco nuevo, ¿no? Sí, en realidad ese tercer disco que sin Renzo finalmente salió con Leo y con... Es más, en el nombre hay un... Chaujetón. Chaujetón. Exactamente. Y explícitamente aludiendo a Renzo, totalmente, ¿no? Y Renzo les responde, por decir de alguna manera, con un disco solista que se llama GG, como diciendo, me río de todo esto, ¿no? Ahora, Renzo en Los Tontos, no solo que era el compositor principal de las canciones. Sí, totalmente. Sí, de acuerdo.
No sé qué pasaba con el tema de las músicas. Y en realidad componían grupalmente, digamos, allá, Renzo lo que me decía que había momentos de cooperativa, ¿no? Bueno, alguien traía la música. Pero también la voz, ¿no? Sí, bueno, era la cara. El paisaje sonoro vocal. Totalmente. Es que yo creo que la voz de Renzo, así como en el caso de Los Estómagos, o Traidores, la voz de Pelufo, Casanova, o ni que hablar de Cero con la voz de Leo García, eran el sello de la banda. En el caso de Los Tontos, por supuesto que la voz de Renzo era la carta de presentación, ¿no? O sea, Los Tontos, no, por lo menos en mi mirada, no se podrían concebir sin otra voz que no fuera la de Renzo, ¿no? Entonces, y por ejemplo, Ana la de Quinto, que los invito no solamente a escucharla y disfrutarla, sino a atender a la letra. Renzo, el año pasado, después de casi 40 años, más de 30 años de aquella movida, me confesó para este trabajo que estábamos haciendo en conjunto que Ana la de Quinto era él. O sea, que en realidad él le puso un personaje, la historia, pero para ubicar a quienes nos escuchan, la vida de Renzo no fue sencilla. Su padre era militante del MLN, estuvo 10 años preso. Renzo lo tenía que ir a visitar al penal. Renzo sufrió un atentado en su casa, una bomba de grupos paramilitares, que son los que menciona, la famosa bomba que se menciona en esta canción. Y hay una cosa que es muy interesante y habla de la posición artística de Renzo. Nunca sacó provecho de su condición de hijo de militante del MLN, preso en dictadura y todo lo demás. Él siempre su historia personal la mantuvo a resguardo. Incluso creo que de las pocas veces que logró, o yo por lo menos logré que me contara algo, fue a propósito de estas idas y vueltas que tuvimos, porque en realidad él se consideraba un artista y que lo importante no era el discurso que acompañaba al artista, sino la propia creación o la propia música, ¿no? Claro, está bien ese comentario porque además hubiese aplicado, hubiese servido, hubiese sido funcional al reproche de gente que no tiene compromiso con, ¿no? Él hubiera tomado el atajo de salir por ese lado para decir... Si era el hijo de un preso político, sí. Hay que ver si se le reprochaba aunque cantaran puré, nada más, ¿no? Entonces, y creo que volviendo ahí respecto a eso que tú decís, Alejandro, creo que es un buen momento, quizás tarde para algunas cosas, pero nunca es tarde para otras, de escuchar con atención, no solamente la música y disfrutarla de lo que fueron Los Tontos en su momento y la propia creatividad de Renzo, sino de escuchar las letras. Entonces creo que ahí vamos a caer en la cuenta de que esos reproches, además de injustos, llegaron en un momento que golpearon a la banda, que terminaron generando que no siguieran adelante, más allá de estas avenencias internas, y nos privaron, creo, de disfrutar por unos años más a Los Tontos, ¿no? Él tuvo esposa, hijos, bueno, ¿cómo fue su peripecia familiar? Por lo menos lo que se sabe de su historia general, él tuvo una compañera que es Alejandra Rosenkopf, justamente la hija de Mauricio Rosenkopf. Exactamente, o sea, Rosenkopf era su suegro, por decirlo de alguna manera. Tuvieron una hija, Inés, que en este momento está en Chile. Que además tengo entendido que es la única hija de Alejandra, exactamente, ¿no? Sí. Lo digo porque hace poco estuve con el ruso y hablaba de que solo una nieta tenía. Sí. Y bueno, y eso también podría haber Renzo, si hubiese querido, utilizar también esa figura, ¿no? De yerno de Mauricio Rosenkopf, más allá de obviamente que los detalles internos de cada familia. Y bueno, creo que es eso, ¿no? Volviendo a lo que tú decías, me parece que los artistas hay que recordarlos, como decía Tabaré Couto, por su obra. Siempre hay que volver a escucharlos. Y uno que ya han pasado casi 30 años y en aquel momento éramos semi-niños y adolescentes y lo mirábamos con otros ojos. Los Tontos rompieron varios moldes, no solamente en la letra, en la música, mientras otros iban por el lado de lo oscuro, de lo cerrado, de lo negro, de lo gris. Los Tontos proponían color, de hecho Renzo me cuenta, y lo ha contado muchas veces, que él se hacía traer ropa con una amiga que traía ropa de Buenos Aires, y le decía, bueno, tráeme los pantalones y los sacos más coloridos que encuentres para usar, y obviamente sorprendía en aquel momento, ¿no? Claro. De camisas negras, de camperas negras, de sacos largos y grises. Renzo se paraba los pelos, se ponía lentes negros, se ponía sacos de colores, y para poner un ejemplo vívido de lo que fue Renzo, en el primer Montevideo Rock que tocaron después de La Torre, cuya voz solista era Patricia Sosa, que en aquel momento vinculaba más a la movida del rock, después se fue para las baladas. Sí. Dice, bueno, Patricia Sosa dice en un momento, ¿no? Arengando a la tribuna femenina del Montevideo Rock, dice, bueno, no le vamos a lavar más los platos, no sé qué, y Renzo cuando sube al escenario, lo primero que dice, bueno, nosotros no le vamos a lavar más los calzones a Patricia Sosa, ¿no? Una anécdota que ilustra absolutamente, y hay registros de eso, lo que era Renzo como frontman de Los Tontos. Bueno, ¿no? algunos mensajes llegan a propósito de lo que ha significado para cada uno de los oyentes la música de Los Tontos, Renzo en particular. El clavo que sobresale siempre
siempre recibe un martillazo. Esta es una frase anónima y según Alicia aplica muy bien para con Renzo, linda ¿no? frase. 099-894-987. Hablando de cosas que no viene el caso, cada uno tiene su guardarropa, si no Ale aceptado donaciones. Ah, esto por lo que... Por lo de la camisa. Por el mensaje anterior. Sí, bueno, a ver. Bueno, sí... No, hay una cosa interesante, Ale, que me parece... Sí. Pensar en los tontos es pensar en mi juventud, en mi adolescencia y en mi juventud, dice este mensaje. Totalmente. Yo creo que lo decías tú al principio del espacio, inevitablemente ante la muerte de un artista, cada uno acude a qué lugar toca, qué fibra toca ese artista en la vida de cada uno, ¿no? Entendido. Pero creo que también en este caso impactó un poco más. Primero que nada, porque como decíamos al principio, la rapidez con la que se fue Renzo. Y segundo, creo que es la primera gran figura de aquel movimiento que se nos va. Porque hubo otras muertes, pero de pronto no tanto con el peso en el recuerdo, en el imaginario colectivo que tiene Renzo, ¿no? O sea, hay 5 o 6 nombres que están asociados a aquel movimiento. Yo mencionaba García Casanova, Pelufo, Leo García, estuvimos en contacto con Varo, ¿no? Más vinculado al mundo del heavy metal y del rock pesado de aquel momento. Pero Renzo creo que es la primera vez que nos toca a los ya medio veteranos, que fuimos adolescentes en aquel momento, que nos toca de cerca que se nos va el primero de las grandes figuritas, en el buen sentido, de aquel movimiento, ¿no? Bueno, Mauricio, te despido preguntándote lo que te preguntaba Renzo. ¿Y el libro para cuándo? ¿Y el libro para cuándo? Bueno, obviamente que cambió el escenario, pero sí, agradezco a la gente que se ha arrimado, que está alentando a que el libro se haga, y yo obviamente tengo un compromiso ético. ¿Pero será este año? ¿Será en el marco de...? Mi intención es sobre fin de año, obviamente yo incluso en estas últimas semanas me apuraba para que Renzo llegara a ver algunos de los capítulos. Lamentablemente no pudo ver el libro terminado, pero me queda la tranquilidad, por un lado, de que la línea de trabajo que estamos siguiendo la aprobó, le gustó y apoyó con entusiasmo que se haga, y obviamente me queda el compromiso de palabra, la palabra dada con Renzo, de que el libro en algún momento se va a publicar, ¿no? El periodista, escritor y docente Mauricio Rodríguez gracias Mauro, ayudó a poner la mañana en camino. Gracias. Para cuidar a mi familia y mi casa, confío en la empresa con más experiencia. SEA Sociedad Anónima. Seguridad en automatización, cercas eléctricas, rejas y aberturas a control remoto. 2-601-2611. seaportones.com